soy el Perú que se levanta. Yo soy el Perú. Yo soy el Perú que vive con miedo. Y yo, el Perú traicionado. Yo soy el Perú que es explotado. Yo soy el Perú que sufre. Yo soy el Perú que se enferma. El Perú que ignoraste cuando a escondidas te vacunaste. Yo soy el Perú que lucha. Yo soy el Perú que marcha. Y lo seguirá haciendo. Porque no se trata de una persona. Se trata de la democracia. Yo soy el Perú dañado. Yo soy el Perú al que le has robado. Yo soy el Perú que desaparece. Y yo, el Perú que todos estos años los políticos pusieron a un lado. Llegó la hora de que nosotros estemos al centro. Que mi educación esté al centro. Que mi trabajo esté al centro. Que mi salud esté al centro. Que mis necesidades estén al centro. Es hora de darte soluciones. Es hora de que tú estés al centro. Partido Morado. Julio, tú y Flor. Tú al centro. Señor rector de la Universidad San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García, señor director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, doctor Hugo Neira Samanés, señor Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República, señoras y señores autoridades, docentes, doctores y maestros graduados, egresados y alumnos de nuestra casa de estudios, invitados en general, muy buenas noches. Bienvenidos al auditorio virtual del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Hoy continuamos con la quinta exposición de los candidatos a la presidencia de la República. Para la bienvenida a este evento académico, hará uso de la palabra el rector de la universidad, doctor Raúl Bao García. Muchas gracias. Buenas noches a todos y especialmente al señor Julio Guzmán por estar aquí presente en un foro diferente quizás, pero igualmente importante porque es un foro académico de la Universidad San Martín de Porres a través del Instituto de Gobierno, que con esta serie de presentaciones trata de poner de conocimiento del mundo académico, repito, las propuestas que los diferentes candidatos a la presidencia de la República nos puedan exponer de cara a lo que viene a ser la cercanía de la contienda electoral que determinará al próximo presidente de la República, que tendrá a su cargo no solamente llegar a Palacio el 28 de julio en la conmemoración del bicentenario de nuestra República, sino también con una tarea, creo que bastante difícil en varios aspectos y en varios sectores problemáticos que aquejan hoy día a nuestro país producto de la pandemia. En ese sentido, agradecemos una vez más la presencia del señor Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República, que estoy seguro que nos hará conocer sus interesantes propuestas que su partido político, su agrupación tiene preparado y que estamos deseosos de escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, señor Julio Guzmán. Gracias. Señor rector, muchas gracias. Para la presentación del candidato, señor Julio Guzmán, hará uso de la palabra el director del Instituto de Gobierno, el doctor Hugo Neira. Con muchísimo gusto para recibir a Julio Guzmán, que nos conocemos. Pero, señor doctor Julio, permítame una intervención brevísima. Ha muerto un gran peruano que todos conocemos, que todos admiramos y respetamos a los 100 años. Entonces, la muerte de Luis Bedoya Reyes, me parece que por lo menos en este instante guardemos un minuto de silencio en homenaje a una persona tan querida, tan honesto, venido de lo plebeyo y a la vez un gran señor que fue él, y lo vamos a echar de menos. Así que un minuto con reloj de homenaje realmente patriótico por una persona excepcional, ¿no? Profundamente honesto. Me pongo de pie, no es obligatorio, pero los rituales son los rituales.
Gracias. No es el único caso, ¿no? María Rostolowski murió a los 104. En fin. Y un minuto más, entre amigos y en un lugar académico, les sugiero la lectura de los dos grandes libros del Tucán. La palabra del Tucán, hecho por Harold Forsty, el padre del candidato también, que son unas conversaciones encantadoras y muy sinceras con Bedoya Reyes. Y el otro libro importante es Joven Centenario, Realidad de una Vida. Son los libros del que ha conocido la historia del Perú, las personas, a todos, a Aida La Torre, a Velasco, a todo el mundo. Y francamente es un viaje extraordinario por el Perú. Es decir, desde dentro de las emociones y las relaciones. Nada más. Como profesor, les digo que estas memorias de los políticos son muy importantes, como la de Alan García. Bien, ahora paso con muchísimo gusto a la presentación breve de Julio Guzmán. Pedí información sobre sus actividades económicas, de dónde se había formado. Maestría y doctorado de Política Pública, Julio, en las universidades de Georgetown y Maryland, en las dos. Luego, en lo profesional, trabajó por 10 años como economista en integración y comercio en el BID, asesorando a países de América Latina, entre ellos el Perú. Así también ha sido socio de Deloitte Perú. Trabajó como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo responsable de la coordinación de las políticas multisectoriales del Estado. Y luego también ha dado conferencias en las prestigiosas universidades de Harvard, Columbia, Yale, Oxford, London School, que es una gran escuela de economía, y Roma. Y Julio, te falta uno aquí, porque te he visto en México dando unas conferencias y yo fui corriendo para ver cómo te expresabas. Y te expresabas en México, que tiene un nivel muy alto y andan todo el tiempo haciendo acuerdos con los norteamericanos. Hiciste una exposición tranquilo, bien clara, y yo estaba escuchándote en ese momento, así que hay que poner también a los mexicanos por ahí. Esto es lo que queremos decir, que tienes una formación universitaria, una formación política, y te dejamos, como es nuestra manera, que nos explique las cosas sin interrupción, sin preguntas que en otros lugares hacen preguntas malvadas, poniendo estás en tu casa, háblanos de qué es tu partido, qué piensas hacer en caso de que ganaras, ojalá, y es lo que queremos para que los demás sepan. Nosotros no somos la estrella de esta noche, somos los intermediarios entre tu persona y los miles de estudiantes, ex estudiantes que tenemos en esta universidad y que se interesan, por supuesto, por la política pública y la privada. Así que adelante, el micro es tuyo y con muchísimo gusto te vamos a escuchar. Habrá algunas preguntas y Iván entonces transformará, nos dará qué están preguntando los estudiantes o la gente que están escuchando. Muy bien, adelante Julio, y muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, darle las gracias a la universidad, al señor rector por sus palabras, a Iván, y darte las gracias a ti, Hugo. Tú sabes que yo tengo varios libros tuyos en mi casa, pero tengo uno en particular que lo he leído 3 veces, que es La República, que es un libro encantador, claro, y que yo se lo recomiendo a todos los peruanos. Es un libro que todos deberíamos de leer y la verdad es que es uno de los mejores escritos que he leído. Así que gracias por esa contribución, no solo para mi formación, sino también para la formación de todos los peruanos. Bueno, a ver, si yo estuviera en esta reunión hace un año,
mi presentación sería diferente, porque el Perú gozaba de una fortaleza fiscal y lo pendiente eran las grandes reformas para que podamos lograr el sueño republicano en los próximos 40 años. Pero el día de hoy se hace complicado pensar en esa visión si uno no resuelve los problemas inmediatos que todos tenemos a raíz de la pandemia. Entonces, lo que voy a hacer es expresarme sobre ambos y voy a realmente discutir y exponer ambos temas porque me parecen fundamentales. El primero es, ¿cuál es el sueño que tiene el Partido Morado? ¿Cómo imaginamos el Perú? Y nosotros imaginamos el Perú como una sociedad de ciudadanos. ¿Y qué significa eso? Ciudadanos con los mismos derechos, oportunidades, responsabilidades, una democracia pluralista en donde realmente la ciudadanía sea el valor más importante para todos. Una sociedad en donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Y para eso, en el Partido Morado, creemos que la forma de llegar a eso es establecer un modelo de desarrollo que no sea una copia de ningún país en general, sino que sea algo desarrollado por nosotros mismos. Si algo nos ha enseñado la segunda parte del siglo XX, es que no existen dos modelos de desarrollo, el capitalismo o la economía centralmente planificada, sino existen diversos modos de desarrollo. El día de hoy experimentamos los enfoques de la China o de la India, o de Europa, los Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la conclusión es que el Perú no debería de copiar ningún modelo de desarrollo para los próximos 40 años, sino desarrollar un enfoque propio, nuestro. Y el Partido Morado cree que ese enfoque es muy simple. Es la combinación entre la diversidad de diversidades del Perú y la inversión masiva en el talento de las personas. Es decir, el Perú es uno de los 5 países en el mundo con la mayor cantidad de diversidades, geográfica, cultural, gastronómica, etcétera, etcétera. Pero eso no nos sirve o no es suficiente si es que no lo combinamos con talento humano, con la inversión en las mentes de las personas. Si tuviéramos ingenieros, científicos, profesionales que pudieran aprovechar toda la información que hay en el mar peruano, por ejemplo, o en la Amazonía peruana, nuestro país podría convertirse realmente en una potencia basada en la ciencia y la tecnología. Y para eso necesitamos tener 2 cosas claras. Una es cuáles son esas reformas que nos van a permitir llegar a ese modelo y a esa aspiración, a ese sueño. Y lo segundo es cómo lo vamos a financiar. Y a mí me da la sensación que varios políticos confunden entre ambas cosas, en cuáles son las reformas para llegar al objetivo y lo otro es cómo vas a financiar esas reformas. Voy a comenzar por lo primero. Por lo primero, necesitamos hacer 4 grandes reformas. La primera es la reforma del conocimiento. Es decir, el Perú tiene que tener control sobre la generación de conocimiento. En el siglo XXI está demostrado que a raíz del cambio tecnológico, la tercera y la cuarta revolución industrial, es la persona, el individuo, la mejor fuente de riqueza, de generación de riqueza en comparación con el capital. El día de hoy, la innovación, la creatividad, las ideas, los emprendimientos son la fuente más importante del capital. Y por lo tanto, tener control sobre ese conocimiento es fundamental. ¿Qué significa eso? No solamente la reforma educativa, sino también el énfasis en la salud infantil. Como todos ustedes saben, las capacidades cognitivas de un ser humano se forman entre los 0 y los 5 años. Y si un Estado no invierte en esos periodos, no vamos a poder construir una nación. Me refiero concretamente a la malnutrición y a la anemia, por ejemplo. Pero el control del conocimiento no es solo salud y educación, sino también es la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, que nos permita generar ese nuevo conocimiento que genera productividad y que hace que los países salgan adelante. Parte del control de conocimiento también es el desarrollo productivo. Las personas desarrollamos creatividad e innovación y creamos nuevos productos porque tenemos herramientas productivas. El acceso a asistencia técnica, el acceso a tecnología ya existente, hace que el talento humano pueda expandirse con una mayor velocidad. La primera reforma. Segunda reforma, la gestión de nuestro territorio. En 200 años, el Perú ni siquiera sabe lo que tiene. Es decir, es como si tú estuvieras en tu casa y no tienes idea que hay un par de cuartos que están cerrados y están cerrados toda la vida y no sabes qué hay adentro. No tienes idea. El Perú no ha logrado comprender su territorio y mucho menos gestionarlo. Y eso significa que estamos desperdiciando grandes oportunidades,
porque estamos dejando de capitalizar al máximo todas las posibilidades que tiene el Perú. Ejemplos es el catastro. El Perú el día de hoy no tiene un catastro. Un catastro es simplemente un registro de todo lo que el Perú posee y dónde está ubicado. Algo que en una familia es tan elemental. Un catastro para una familia es como un plano de su casa, en donde sabe dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde están los cuartos, que hay en el primer piso, el segundo piso. Bueno, el Perú no tiene eso. Pensar en la gestión del territorio también es repensar la descentralización. Y digo repensarla porque su diseño ha sido un diseño que no nos ha traído resultados. La descentralización no es buena ni mala. El centralismo o la descentralización depende de cada país y depende de sus dinámicas culturales, sociales y su geografía. Para el caso peruano, la descentralización es el modelo adecuado, pero hay que hacerlo bien. El gran problema de la descentralización es que le hemos dado capacidades a los gobiernos locales, les hemos dado responsabilidades a los gobiernos locales, pero no les hemos dado capacidades para poder responder a esas responsabilidades. Descentralización también significa pensar el Perú de una forma más vinculada a su realidad geográfica. El día de hoy, por ejemplo, las regiones están divididas por límites políticos, pero no por realidades geográficas. Hoy día, si uno le pregunta a un ayacuchano, ¿quién debería de ser tu socio estratégico? Su respuesta es clara: Ica. Y a nadie se le ocurre, porque la única forma de Ayacucho de salir a producir, a llegar a los mercados y salir a la exportación es Ica. Es Ica. Así es, exactamente. Y entonces, cuando uno va a San Martín y le pregunta, ¿quiénes quieren que sea tu socio para toda la vida? Su respuesta es clarísima: Piura. Y sin embargo, el Perú no está estructurado ni está pensado de esa forma. No está pensado de esa forma. Cuando uno se va a Puno, le preguntan, si tú quisieras escoger entre los 24 otras regiones, ¿quién debería ser tu socio, tu pata, tu chochera? Puno diría Tacna. Pero sin embargo, en la mente de los peruanos y en la educación que recibimos es costa, sierra y selva, punto. Entonces nos establecen ya un bloqueo mental de en realidad cómo el desarrollo debe de producirse. El desarrollo no es sobre la base de la verticalidad, el desarrollo es sobre la base de la transversalidad. Y ahí es donde tenemos que repensar la descentralización, en corredores productivos. Si uno se pregunta, Ucayali, ¿en qué sueña? ¿Con quién sueña? Sus sueños, así como nosotros soñábamos cuando éramos adolescentes en la enamorada y todo el tiempo no dejamos de pensar en ella. Ucayali sueña con Junín y con Lima, porque es la única forma de salir a vender sus productos y salir al mundo, a través de la carretera Irsa Centro, por ejemplo, que no existe. Entonces, eso es. Lo tercero son las libertades económicas. La tercera reforma son las libertades económicas de las que nadie habla. Y eso significa que para el Perú desarrolle necesitamos trabajar mucho y enfrentarnos a los monopolios, a los oligopolios, que no permiten que la gente pueda emprender, que la economía pueda ser competitiva. Pero también una figura de la cual poco se habla en política y que el Partido Morado la ha introducido, que es la figura del monopsonio. El monopolio es un productor con un montón de consumidores, ¿no es cierto? El monopsonio es exactamente al revés. Es un comprador con un montón de productores. ¿Cuál es ese caso? Es el caso de los acopiadores. El caso de los intermediarios, que en el Perú abundan. Acopiadores con los pescadores artesanales, acopiadores con los que producen lana de los camélidos, acopiadores con los productores de leche, acopiadores con los productores de papa, etcétera, que ejercen un abuso increíble. Libertades económicas también significa darle libertad a los jóvenes, a las personas, para que puedan emprender y puedan demostrar todo lo que pueden hacer. Y lo cuarto es la gran reforma de las instituciones políticas. Como Hugo sabe muy bien, y nos podría dar una cátedra de eso, nada es posible si es que no existe una dinámica política en una nación, si es que no se generan políticas públicas de consenso, en donde todos los actores puedan participar, en donde no se excluyan candidatos a la presidencia, en donde no se amarre bola para ver quién decide o no, sino que más bien sea algo abierto, transparente. Esas 4 grandes reformas son fundamentales para que lleguemos a ese país que nos queremos imaginar, a ese país de gente igual, en donde, como yo digo, tu DNI sea más valioso que tu tarjeta de crédito.
lamentablemente el día de hoy es al revés. Y eso es lo que no podemos permitir. Ahora, ¿cómo financiar eso? Porque, oye, eso es muy ambicioso. Acá hay que invertir mucho tiempo, hay gestión, capital humano, dinero, etc. Bueno, la forma de financiarlo es, en primer lugar, pensar el Perú de una forma estratégica de acuerdo al globo terrestre. Es decir, ¿cuál es el rol del Perú? ¿Cuál es la posición que debería de tener el Perú en los próximos 50 años? Y para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos cómo va a ser el mundo de acá a 50 años. Y yo me imagino un mundo en los próximos 50 años en donde Asia sea el centro, el motor de la economía mundial, Ya pero lo también, es. ya sí, bueno, pero la diferencia que va a tomar, la brecha que se va a generar es creciente, pero además otra cosa, Hugo, y es los valores que se van a imponer a nivel mundial. Es decir, todo el siglo XX, los valores que se trataron de imponer en el mundo occidental fue la democracia, los derechos humanos, el libre mercado, la justicia internacional. Ahora esos valores entran en clash, entran en fricción con valores que traen ahora las economías emergentes que no están sesgadas precisamente hacia esos valores. Entonces, en ese mundo, en ese nuevo mundo, ¿cuál es la mejor forma en la que el Perú podría financiar su desarrollo? Y ahí para mí yo la tengo clarísima. Una de las grandes ventajas de China es el avance científico y tecnológico. La guerra entre China y los Estados Unidos no es una guerra comercial arancelaria, es una guerra por el conocimiento. Lo que ha ocurrido en China es que la explosión de la innovación, las inversiones en ciencia y tecnología, que mucho ha sido provocado inclusive por las inversiones norteamericanas en China, a través de la transferencia tecnológica, ha hecho que China se convierta en una potencia mundial. El gran problema de China es que no tiene capacidad alimentaria para su población, que es enorme, como ustedes saben, y que es creciente. El día de hoy China se provee de alimentos de los países del sudeste asiático, pero no es suficiente para ellos. Por lo tanto, países como el Perú, ubicados en una zona tan estratégica, en el medio de Sudamérica, y además con un modo de transporte, que es el agua, nada más. ¿Y por qué lo digo? Porque a raíz de la pandemia, los costos de transporte se han incrementado sustancialmente porque uno tiene que pasar de un punto a otro, donde las regulaciones han aumentado por la pandemia, por el virus. Entonces, ¿qué países se van a beneficiar en el futuro? Aquellos que en lugar de pasar por 3 lugares, solo tengan que pasar por uno, porque solo el único modo de transporte es el mar, que es el caso peruano. Por eso yo digo que el futuro del Perú está en el mar. El futuro del Perú está en el mar y tenemos que concentrarnos en esas oportunidades. ¿Qué es lo que le conviene al Perú, por lo tanto, en convertirse en un productor, en un hub de alimentos de valor agregado para nutrir al Asia? Obviamente no descuidando los otros mercados, pero focalizándonos a Asia. Y eso requiere una serie de políticas que tienen que juntarse, conversar juntas y estar en armonía. No solo la política de producir alimentos y exportarlos, no, sino también la política, por ejemplo, de la diplomacia, la Cancillería. Si queremos exportar, colocarnos en Asia, necesitamos una Cancillería que esté acorde con eso. La última información que tengo, no sé, Hugo, si esto es cierto o no, pero que me puso los pelos de punta, es que solo el 1% de los diplomáticos en el Perú hablan mandarín. Y eso te habla de una falta de visión de lo que se viene y que no estamos preparados para un nuevo mundo, ¿no? No solo requiere, por lo tanto, la diplomacia y las políticas comerciales y productivas, sino también las políticas energéticas y de infraestructura. El país no se va a convertir en una potencia alimentaria si es que no tenemos una capacidad de generar energía y tampoco si no tenemos una conectividad virtual y física. Todas esas políticas tienen que ir de la mano. Entonces, el día de hoy, el Perú tiene una gran ventaja, que por un lado está integrado al mundo, muy integrado al mundo, pero lo que le falta es desarrollar la capacidad productiva para aprovechar esa integración. Es como una computadora, acá frente a mí. Y mi computadora funciona por 2 razones. Porque tengo un software que es muy moderno y el equipo es muy moderno. Las computadoras solo funcionan cuando el software está en relación con el hardware. Si tú tienes un software que es viejo y un hardware muy moderno, no te va a funcionar.
Y al revés, si tienes un software de última generación, pero tienes un equipo de los 80s, no te va a funcionar. Los países que se desarrollan es cuando ambas cosas son iguales. Entonces, ¿qué es el software para el Perú? El software son los 19 tratados de libre comercio que tenemos, que es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. El Perú es uno de los países más integrados del mundo. Un software de primera generación. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que nuestro hardware, que es la capacidad productiva de nuestras empresas, es muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos aprovechar la integración. Y por esa razón, un tratado de libre comercio con China, el 95% de nuestras exportaciones son cobre. Porque no tenemos esa capacidad para aprovechar esos mercados enormes. Entonces, el gran reto peruano es invertir adentro para aprovechar afuera. Eso es, con estas políticas que yo les estoy mencionando. Además de eso, hay que hacer algo muy importante y estratégico. Y es que la única forma de poder convertirnos en esa potencia alimentaria es juntarnos con nuestros países vecinos. Es decir, el Perú, siendo un país pequeño, requiere asociarse con vecinos de la región para lograr esa potencia. Y ahí me refiero concretamente a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una gran idea, pero no se ha avanzado, no hay claridad y no hay un liderazgo concreto. La Alianza del Pacífico debería de convertirse en esa plataforma de relacionamiento e integración con el Asia, planteando una relación diferente a la histórica. La relación que hemos tenido con el Asia ha sido una relación de yo te exporto materias primas y tú me vendes iPhones, o me vendes tractores, o me vendes helicópteros. Y la relación con Asia tiene que ser diferente, tiene que replantearse. Es, yo te exporto recursos naturales y te exporto alimentos y tú me das productos de mayor valor agregado, pero también me das transferencia tecnológica. Y también que tu gente, o sea, vengan al Perú por el turismo. Y que también nos integremos culturalmente. Y establecer una relación mucho más madura de la que el día de hoy existe. Entonces, para lograr eso se requiere, como repito, una serie de políticas que tenemos que implementar. Y de esa forma podríamos financiar estas grandes reformas que necesitamos. Un dato muy, muy importante es lo que ocurrió con los países del sudeste asiático. Nosotros los conocemos a Corea, a Japón, a Tailandia, etcétera, por esta gran capacidad exportadora que tienen, ¿no? Y que todo el mundo está inundado de productos asiáticos el día de hoy. Pero lo que pocos saben es que esta explosión exportadora de esos países estuvo precedida por una integración local entre ellos. Es decir, que primero se asociaron, comerciaron, se unieron, se aliaron entre ellos y eso les permitió exportar al mundo. ¿Por qué? Porque eran países muy pequeños. Entonces, en el caso latinoamericano tiene que ser igual. Si queremos tener la ambición de poder exportar al Asia, tenemos que unirnos con Colombia, con Chile, con México y generar esas sinergias. ¿Qué tipo de sinergias? Energética, integración de infraestructura, homogenización de protocolos en aduanas, etcétera, etcétera. Y otras cosas técnicas que no voy a mencionar porque no, digamos, no tienen mucho sentido. Y otra cosa fundamental es Brasil. Brasil hace años que ya se dio cuenta que el futuro es Asia. Pero el problema de Brasil para llegar a Asia es el tipo modal, es decir, el modo de transporte. Es lo más complicado. ¿Y quién le pone ahí, quién se pone entre Brasil y Asia? El Perú. El Perú es el que cobra el peaje. Y nosotros debemos de aprovechar eso. ¿Cómo aprovecharlo? Construyendo infraestructura portuaria competitiva, que haga que la mayoría de productos brasileños pasen por Perú en lugar de estar pasando por Valparaíso o por otros lugares. Entonces, eso es parte también de esta visión. Lo fundamental, como repito, si es que yo tendría que escoger un área en la cual tenemos que invertir mucho es en el conocimiento, en la ciencia, la tecnología, la educación, las capacidades, las mentes de las personas. Yo siempre digo que el Perú ha invertido mucho en minas, pero ya es momento que también invertamos en las mentes de las personas, en el caso del Perú. Entonces, esta visión es posible, nos va a tomar tiempo, probablemente unos 25 años,
pero debemos de comenzarla ya si realmente queremos aspirar a un país desarrollado en un nuevo mundo que se está configurando, porque no nos damos cuenta ahora, pero nosotros somos una generación de seres humanos única. De acá, en los próximos 100 años, los libros de historia van a hablar sobre nuestra generación y van a discutir cómo es posible que una generación de seres humanos hayan podido soportar tantos terremotos estructurales globales. Nosotros estamos experimentando el cambio tecnológico, el cambio climático, la globalización, y esos son sacudones que están cambiando nuestras vidas, que nos están llenando de ansiedad, de temor, pero también que nos generan nuevas oportunidades. Y lamentablemente las democracias a nivel mundial se están cayendo justamente por eso, porque los políticos y el sistema político no puede responder a las nuevas demandas de la gente que se ve sacudida por estas grandes reformas estructurales que está pasando el planeta. Y como la política no puede responder a sus ciudadanos, entonces los ciudadanos buscan otras alternativas. Y esas alternativas son el populismo, el autoritarismo, ¿no es cierto? Que les venden a la gente cantos de sirena y le dicen, no te preocupes, tú te sientes ansioso, preocupado, estresado por lo que está pasando, yo te voy a solucionar los problemas. Una forma de solucionártelo es, vamos a volver al pasado y vamos a ser grandes otra vez. No sé si les parece familiar el discurso de Trump de "We're going to make America great again". Es eso, es irse a la mente de las personas diciéndole que estos cambios no van a ocurrir, no van a pasar. Y eso lamentablemente es darle la espalda a la realidad, cuando no va a ser así. Las grandes transformaciones, y eso también yo lo he aprendido de varias cosas que ha escrito Hugo, las grandes transformaciones han ocurrido cuando las ideologías se han subido a bordo de los nuevos cambios tecnológicos y no los han rechazado. De hecho, el socialismo y el comunismo tuvo el gran mérito de subirse en la segunda revolución industrial. Y gracias a eso es que sobrevivió y pudo convertirse en una opción. Entonces, eso. Pero ahora, el gran problema era que hace un año, como les decía, hace un año nos teníamos que concentrar en esas reformas, porque lo que había ocurrido en el Perú es que teníamos estabilidad económica, las cuentas fiscales muy bien, y la gran brecha, el gran olvido, la agenda pendiente, eran las medidas microeconómicas. Es decir, el Perú en los últimos 30 años se ha ocupado de lo macro, pero no se ha ocupado de lo micro. En los últimos 30 años, el Estado ha administrado la escasez, pero no ha administrado el progreso. En los últimos 30 años, el Estado ha invertido en actividades extractivas, pero no ha invertido en las personas. Y esa era la gran agenda pendiente. La revolución, la reforma educativa, de salud, desarrollo productivo, ciencia y tecnología, etc. Lamentablemente, ahora con la pandemia, las prioridades han cambiado completamente. Y ahora requiere un gobierno que primero ponga orden, que nos lleve nuevamente a la estabilidad, a la reactivación económica, para de ahí comenzar en estas grandes reformas que necesitamos en el país. ¿Qué cosas? Entonces, ya yéndome a este segundo plano de cuáles son las urgencias ahora en la pandemia. La primera gran reflexión que tengo y quiero compartir con todos ustedes es que antes de la pandemia ya estábamos fregados. Y eso es algo que pocos quieren reconocer. La pandemia lo que ha hecho nos ha dado una cachetada y nos ha dicho, oye, eso es lo que ya te estaba pasando. La pandemia es como si alguien hubiera agarrado la alfombra, lo hubieras levantado y abajo pues veías cucarachas, arañas, etcétera, etcétera. Pero la pandemia lo que ha hecho es intensificar un proceso que ya existía. Entonces no nos confundamos, no pensemos, antes de la pandemia todo era espectacular, ay, qué pena, y la pandemia nos ha llevado a esto. No es así, no es así. Y el Perú no tiene tradición de ayudar a los más vulnerables, porque en 30 años, como ya dije, nos hemos dedicado a otras cosas. Nos llega la pandemia y encuentra un Estado que no tiene la costumbre, que no tiene experiencia, que no tiene la tradición de ayudar a la gente vulnerable, y por lo tanto no tiene las herramientas. ¿A qué me refiero? Ni siquiera hay bases de datos. O sea, si hoy día el Partido Morado fuera gobierno, lo primero que tendría que hacer es construir bases de datos para saber quién es vulnerable y quién no, porque no existen. Hoy día la base de datos más fina es el CISFO, que lo maneja el Ministerio de Inclusión Social, que determina quiénes son pobres, punto. O sea, es una variable dicotómica.
que significa simplemente 0 o 1. Es decir, eres pobre o no eres pobre, punto. Pero la vulnerabilidad es multidimensional y eso se calcula a través de encuestas muy sofisticadas y de recolección de información de muy alta calidad. El gobierno no tiene esta tradición y lamentablemente hemos caído en esto. Entonces, ahora voy a ir a las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Y esa es ya la segunda parte de mi presentación y ahí me quedo para las preguntas. Las prioridades de hoy son 3. La primera es que todos estén vacunados. La mejor política económica ahora, aparte de la sanitaria, es la vacunación. El ministro de Economía, su prioridad debería ser que la gente se vacune. Si no estamos vacunados, no vamos a poder emprender, las inversiones no se van a poder ejecutar, los negocios no van a poder abrir. Entonces, en primer lugar eso. Y tenemos que vacunar rápido, muy rápido. El Partido Morado ha prometido que al 31 de diciembre toda la población adulta va a estar vacunada a través de una serie de ajustes importantes, como por ejemplo, utilizar toda la red de centros de salud, que son 1.600 a nivel nacional, para que la gente se vacune en los lugares más cercanos y más rápidos. Hemos pensado, ¿cómo les damos trabajo a los jóvenes y a la vez vacunamos a la gente? Y vamos a contratar a los jóvenes de los 2 últimos ciclos de carreras afines, medicina, enfermería, obstetricia, odontología, etcétera, para que nos ayuden en la vacunación. Entonces reciben un sueldo y por otro lado nos ayudan a vacunar a toda la población. También vamos a crear una comisión de científicos. Ahora están de moda los políticos que no creen en la ciencia, pero la ciencia es muy importante y necesitamos además adelantarnos a lo que pase con las variantes del virus. Esta comisión de científicos asesorarían al presidente de una forma permanente, ad honorem, para poder tener un proceso de vacunación efectivo. También vamos a tener una estrategia de comunicación, porque cerca del 40% de peruanos aún no cree en la vacuna, y eso es realmente un problema. Con esos ajustes, entonces, la vacunación tiene que seguir adelante. La otra condición previa es la cuarentena. Si el gobierno no es capaz de discriminar, de diferenciar, de racionalizar la cuarentena, de forma que el aforo de los negocios pueda aumentar sin dañar la salud pública, eso haría que pudiéramos avanzar más rápido. No es lo mismo poner una cuarentena y un protocolo en un cine que en un restaurante. No es lo mismo. Y por lo tanto el gobierno tiene que tener esa capacidad para darle respiro a la gente. Y después, la segunda prioridad en la pandemia es crear empleo. Es crear empleo y reactivar la economía. Y acá nuevamente, estamos ahora en un conversatorio académico, así que me voy a dar el lujo de conversar en ciertos conceptos que en público, y en radio y en televisión es un poco más complicado. Y es que tenemos que tener mucha claridad en las políticas de generación de empleo y las otras políticas de reactivación económica. Son diferentes. Generación de empleo es lo que necesitas inmediatamente para que la gente comience a recibir ingresos. Reactivación económica requiere un periodo mucho más extenso, 2 o 3 años, y que lo que hacen es forman empleo sostenible en el tiempo. Para lo primero, lo que tenemos que hacer es muy claro, ¿no? En primer lugar, un programa de trabajo masivo en donde vamos a hacer lo siguiente. En lugar que sean programas asistencialistas, vamos a combinarlo con un elemento productivo. Entonces, por ejemplo, un programa masivo de trabajo en los asentamientos humanos, en donde se les pague un sueldo a la gente y que se le pague para que construya infraestructura en sus propios barrios. Entonces, cuando uno se va a los asentamientos humanos, les faltan escaleras, les faltan muros de contención, les faltan los centros comunales, varios espacios de infraestructura. Si ellos trabajan en eso, entonces mejoran la infraestructura de su barrio y reciben un sueldo. Otro programa muy interesante es Mi Colegio Seguro, que son ideas creativas. Para el próximo año, nosotros tenemos que adaptar todos los colegios públicos en todo el país al componente presencial. Y eso significa adaptar las carpetas, ajustar los baños, adaptar los baños, un montón de trabajo, y eso nos va a permitir inmediatamente contratar a electricistas, gasfiteros, personal de limpieza, etcétera, con presupuesto que ya está asignado. Otra idea que tiene el Partido Morado es el monitoreo de la vacunación. Escúchenme esto, ¿eh? Vamos a generar miles de empleos para los jóvenes para que monitoreen el estado del COVID en el Perú. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes van a estar en su casa, trabajando desde su casa con un teléfono, con una base de datos y van a estar llamando a cada peruano
preguntándole si ha tenido el COVID, si lo ha tenido 1 o 2 veces, si ha estado expuesto al COVID, una serie de preguntas que nos permitan monitorear el estado de la población, pero también en qué lugares se encuentran fenómenos diferentes para que podamos intervenir más. Entonces, le vamos a dar trabajo a miles de jóvenes para que trabajen desde su casa y al mismo tiempo vamos a tener un sistema de monitoreo espectacular en el país, algo que el Ministerio de Salud del día de hoy no puede hacer. Otra idea para generar empleo inmediato es el programa Compras Mi Perú. Una idea muy sencilla. Decir que en un periodo de 1 año, el Estado solo le va a comprar a microempresas y pequeñas empresas peruanas, nada más. Y esto se hace por un periodo de emergencia. Y eso la Constitución lo permite. Entonces el Estado compra un montón de cosas. Por ejemplo, calzado escolar, uniformes escolares, por millones. Y todas las empresas pequeñas textiles se beneficiarían inmediatamente de eso para generar empleo. Finalmente, tenemos el tema educativo. ¿Y qué tenemos que hacer inmediatamente para eso? Lo primero que tenemos que hacer es recuperar a todos los niños y jóvenes que han dejado de estudiar en la pandemia. Lamentablemente, antes de continuar con la reforma educativa, lo primero que tenemos que hacer es que todos vuelvan a la escuela. Hay 300.000 niños de primaria y secundaria que han dejado de conectarse al programa virtual. Y 200.000 jóvenes que han dejado de estudiar en estudios superiores, tanto en universidades como institutos. ¿Qué hacemos? El Partido Morado ha propuesto cosas muy concretas. Primero, asegurarnos que todos los niños tengan su tablet. Todos. Para que no tengan que estar condicionados al celular de su mamá o de su papá. No, todos tablets. Segundo lugar, un programa de datos de Internet. Porque la gente no tiene trabajo. ¿Cómo vas a financiar el Internet por más que tu hijo tenga el tablet? Entonces vamos a dar un programa subsidiado de datos de Internet para que todos se puedan conectar. ¿Y qué hacemos con los niños que viven en lugares alejados? Lo mismo, vamos a crear empleo productivo. Vamos a contratar a cientos de jóvenes que no han terminado la universidad, que estén en el último año de la universidad, para que sean los promotores educativos, que significa que vayan a los lugares más alejados a capacitar a los padres y permitir esa transición de los niños hasta el componente presencial. Entonces, todas las ideas del Partido Morado son ideas de que cómo luchamos contra la pandemia, pero al mismo tiempo generamos empleo y aumentamos la productividad. Es decir, matamos varios pájaros de un solo tiro. Y eso se puede hacer. ¿Qué hacemos con los jóvenes ahora que ya no están estudiando? De los 200.000 que han dejado de estudiar, 150.000 pertenecen a universidades privadas. Por supuesto, todo el mundo quiere apostar por la escuela pública, el Partido Morado también. Nos encantaría que las universidades públicas sean espectaculares, pero no lo son. Y va a faltar mucho tiempo para que puedan absorber a todos los jóvenes. Entonces, la realidad es que 150.000 han dejado de estudiar. ¿Cuál es la solución que da el Partido Morado? Y que la Universidad San Martín de Porres va a estar muy contenta, y además va a contribuir con ese proceso, es que vamos a crear el programa Reactiva Estudios. Reactiva Estudios significa que todos los estudiantes que han dejado de estudiar van a poder conseguir créditos a condiciones muy blandas para que paguen el crédito no solo después de haber estudiado, sino con un periodo de gracia después de haber estudiado inclusive, a tasas muy bajas. Y eso va a permitir que ellos, sus padres, etcétera, estén tranquilos y tengan la tranquilidad que sus hijos están estudiando y que van a terminar en pandemia. El programa Reactiva Estudios también va a financiar a todos aquellos jóvenes que les falta tramitar su diploma. Uno de los problemas de la pandemia, Raúl, Iván, Hugo, uno de los grandes problemas es que hay muchos jóvenes que ya se graduaron y que no pueden tener el diploma porque no pueden hacer los trámites presencialmente. Porque digitalmente no es posible. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Va a financiar eso también, en convenio con las universidades. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Hay trámites, procesos, y vamos a poder financiar eso para los jóvenes para que puedan entrar en el mercado laboral. El Partido Morado, además, va a reconocer el trabajo, el sacrificio de los peruanos que han muerto en primera línea, defendiéndonos a todos del COVID, y les va a dar beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, enfermeras, médicos, etc. Entonces, esas son las medidas concretas para poder enfrentar la pandemia.
y en la primera parte ya les hablé de cuál es la visión del Perú y cuáles son las reformas que deberíamos hacer. Así que estoy ahora, después de haberlos aburrido con esta exposición, ya libre para las preguntas que todos puedan hacer. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor candidato. Y más bien lo que le planteo es hacer un ping-pong de preguntas rápidas por el factor tiempo. ¿Le parece? Mejor, una y cortita. Salud, en concreto, salud. ¿Fusión, absorción o integración gradual del sistema de salud? Integración gradual. Primero son bases de datos, protocolos, sistemas de contratación y al final es infraestructura. En el sector de educación, ¿se apostaría por una educación secundaria del cual se gradúen o egresen los chicos con un oficio para integrarlos a la educación tecnológica universitaria? Sí, lo estamos contemplando en donde va a ser una opción, donde los estudiantes van a poder elegir entre lo actual y lo técnico. Muy bien. Sistema financiero, seguros y AFP. ¿Más regulación o más mercado? Más competencia. Más competencia, más transparencia y más justicia. Vamos a hacer que no solo las AFPs puedan gestionar las pensiones, sino también los bancos y las cajas municipales. En el tema del Plan Nacional de Competitividad y la de infraestructura, esto colisiona con un problema concreto: demanda social, protesta social. ¿Cuál sería su temperamento de cómo conciliar intereses? Crear la Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, algo que no existe en el Perú, que tenga rango ministerial y que reporte al gabinete de ministros todas las semanas. La idea de esta oficina es que haga inteligencia previa, que desarrolle operadores políticos y haga mesas de desarrollo para prevenir y adelantarse, anticiparse a los conflictos que se presentan. La prevención, ¿no? Antes de resolver conflictos. Exacto. Así es. Los problemas estructurales de nuestro país en temas sociales son multicausales. Como usted sabe, la evidencia científica está muy alejada de la gestión pública. ¿Cómo encarar que estos problemas en su abordaje multisectorial, intergubernamental, se hagan con un criterio que abandone el actual de estos últimos gobiernos de la mirada sectorial, cuando los problemas no se solucionan ni en un ministerio ni en un programa? ¿Qué opina usted? Así es. Primero hay que crear los incentivos, porque hay mucha territorialidad entre los ministerios, como tú sabes, Iván, pero además de la territorialidad y que este es mi kiosco y no te metas, también hay un problema de interoperabilidad. Es decir, los ministerios no están conectados en sus bases de datos y su información. Por eso que un ciudadano tiene que ir a 4 diferentes ministerios para resolver un problema. Entonces hay varios, pero el tema es el incentivo. Por ejemplo, algo muy concreto. Lo que estamos pensando es que los saldos del canon que los gobiernos regionales y locales no gasten, los vamos a canalizar buena parte de ellos a través de las universidades. Una de ellas, la de ustedes. ¿Para qué? Para que financien incubadoras y emprendimientos de los jóvenes. Es decir, cientos de jóvenes de la Universidad San Martín de Porres van a poder decir: yo quiero postular a un emprendimiento y quiero presentar mi proyecto y quiero concursar, y si gana, se le financia el 100%, incluido el salario de él para que se dedique a investigar y después de 3 años lograr algo nuevo, generar una innovación, algo nuevo. Entonces, esa es una forma de vincular los recursos públicos, la universidad y la sociedad civil. Bien, y entendiendo su concepto de competitividad ligado a la productividad de este capital humano y fundamentalmente en este periodo ventana de oportunidad que significa los 3 primeros años de vida, realmente estos últimos épocas se ha revertido o prácticamente no se ha avanzado en nada a pesar de los múltiples recursos en temas de anemia, lucha contra anemia y desnutrición. Es más, los resultados parece que nos van a hacer retroceder 10 años hacia atrás. ¿Es un tema del sector salud o hay que encararlo multisectorialmente y con participación comunal? Es un tema transversal. La anemia no solo ocurre por una mala alimentación, sino también ocurre por la pobre calidad del agua potable. Hay estudios científicos que demuestran o que muestran indicios de que eso es así, que existe una relación directa entre cuál es la calidad del agua en el caño de tu casa y la propensión a anemia. Entonces, es algo muy complejo. Entonces, lo primero tenemos que abordar el tema del agua potable, la malnutrición, los hábitos, Iván, los hábitos. Mira, la pobreza es 20%, pero en el Perú 43% de los niños tienen anemia. Eso significa que inclusive en amplias clases medias tenemos niños, y es una cuestión más de hábitos de alimentación, que es una variable entre varias. Exacto, y ese es el enfoque sectorial, no basta. Así es, un enfoque.
Y por Gracias, último, en vista que hemos cumplido con los tiempos acortados, ¿es necesario cambiar la Constitución para hacer todo esto? Yo creo que sí, pero no por razones tradicionales que plantea, por ejemplo, la extrema izquierda, que hablan del capítulo económico, el capítulo económico. Yo creo que sí se debería de cambiar, pero no por el capítulo económico, sino por los aspectos políticos. Es decir, un país no va a poder lograr el desarrollo si tiene una constitución que tú la puedes interpretar como te da la gana. Entonces, si tú tienes un bribón, o tienes un grupo de bribones en el Congreso, mafiosos, lobistas, corruptos, ellos pueden interpretar la Constitución como les da la gana. Y ya lo hemos visto. ¿Y qué es incapacidad moral? No sé, depende de la mayoría. La vamos a someter a voto. ¿Qué es cuándo censurar a un ministro? Ya tú ves. Ya, pues si quiero bajármelo, me lo bajo siempre y cuando tenga la mayoría, las de mayoría. ¿Qué significa darle confianza al gabinete? Igual, los congresistas ni siquiera escuchan la presentación del primer ministro, están ahí leyendo, viendo su iPhone, se van a almorzar y todo, y al final pueden votar de que los apoyan o no. Es decir, la Constitución peruana, la del 93, deja muchos vacíos para que las normas puedan ser interpretadas y eso genera desestabilización política en el mediano y largo plazo. Y eso no permite las inversiones, no permite certidumbre, no permite expectativas. Sí, sí. Muchas gracias, señor candidato. Dejamos al director del instituto, doctor Hugo Neira, para que finalice el evento. Y gracias, y sé que los tiempos estamos apretados. Gracias a ustedes. Quizás el rector quiera hacer una pregunta, una pequeña intervención, porque tiene mucho que ver lo que nos ha dicho con respecto a la formación de jóvenes, ¿no? Es impresionante. Sí, gracias. Bueno, lo podemos discutir. Más que una pregunta, creo yo que la propuesta del señor Julio Guzmán ha sido bastante clara e interesante, y además porque involucra en reiteradas oportunidades y seguramente como parte de su plan de gobierno a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes efectivamente es, creo yo, el principal activo de nuestro país. Y en ese sentido la educación definitivamente debe ser un sector que amerite una atención de primer orden. Él ya estableció o esbozó algunas primeras líneas respecto de la educación, de preocuparse por la modernización de la infraestructura, no solamente por un tema estético, sino por la necesidad de darle a los estudiantes condiciones idóneas y óptimas de escuchar sus clases, más aún en épocas de pandemia. Y estructuralmente creo que está planteando una suerte de encontrarle mayor significado a la educación de los millones de niños y de los cientos de miles de jóvenes que acuden a las universidades. Creo que eso en principio es rescatable, ¿no? Así que yo incido y puntualizo en esto que ha sido expresado por Julio Guzmán, ¿no? Eso es todo. Gracias, María. Gracias, rector. Bueno, de mi experiencia de ser profesor en Europa, noté ciertas cosas, y lo digo porque son las sociedades avanzadas. Muchos países tienen con una manera bien seria y grave decirles a los estudiantes, cuando están, por ejemplo, en tercer año de media, lo que sería nuestro, usted no debe continuar los estudios de humanismo porque no va a ser profesional. Más bien, los orientan a la formación científica y técnica. Y hay más universidades tecnológicas que las que son el pasaje a los estudios superiores, ¿de acuerdo? Y eso lo hacen sobre todo los nórdicos, ¿ah? Y compensan a la familia y al joven. ¿Y qué pasa entonces? Que al final de la secundaria en esos países, ciertos jóvenes, cierta cantidad, salen ya con un oficio, que es lo que está diciendo Julio en este momento, formados para ir a una especie de universidad tecnológica. Eso lo tienen en Finlandia, en Suecia, en Francia. Hay tantas como las otras universidades normales. Y la segunda cosa es que a veces
tenemos que educar a los padres. Yo recuerdo el caso del gran amigo de Mariate, que era un profesor de antropología y que quería explicarle a las señoras puneñas que no bañaran a los niños cuando tenían fiebre, por esta cosa de la duplicidad de la lógica quechua andina, contra frío, calor. Y el resultado es que le daban pulmonía, neumonía. Y entonces lo logró, lo logró el antropólogo convencerlas que tenían que cambiar de manera de comportarse. O sea que si queremos luchar contra la anomia, hay que educar a las madres para que los alimenten de una manera diferente y poco a poco. Eso es difícil porque son las tradiciones, ¿no? Pero había una cosa interesante que pasó en la India cuando les pidieron que cambiaran de forma de trabajar, no quería nadie hacerlo. Y entonces unos antropólogos norteamericanos les hicieron cambiar la manera de echar agua a las plantas sin gastar demasiado a 2 o 3 aldeas. Tuvieron un éxito extraordinario y inmediatamente vinieron a inscribirse. O sea que acá tenemos también un problema de modernización de la población que se puede hacer porque hay una lógica y una racionalidad en ellos muy fuerte. ¿Sí? O sea que hay camino para hacer eso, ha pasado en otros sitios, hay que pensarlo, ¿no es cierto? Es mucho más ancho, por supuesto, pero hay que pensarlo, porque tenemos que entrar a la ciencia. Sí. Hugo, perdona, por favor, tengo que salir corriendo a una entrevista en un canal y quiero darles las gracias a todos ustedes por la invitación y simplemente decirle a los jóvenes que no se olviden que ustedes se merecen todo, que de sus políticos tienen que exigir lo máximo, que no puede ser, es una falta de respeto a ustedes que hayan políticos que no tengan ni siquiera la capacidad de decirles a ustedes cuál es el futuro del Perú y cuáles son sus propuestas. Es lo mínimo que pueden hacer por ustedes. Y lamentablemente eso es lo que más me frustra en este proceso electoral. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y felicitaciones, Julio. Felicitaciones. Gracias, muy bien, muy bien. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien. Hasta luego. Gracias.